¿Qué olor tiene el poder? ¿Acaso huele a oro, a incienso, a vino caro? En el apogeo de la Inglaterra Tudor, el poder tenía un olor muy diferente. Olía a carne podrida. Imaginen esto, son un cortesano en 1546. Caminan por los grandiosos salones del palacio, el aire es espeso, casi irrespirable. No es el olor a comida de los banquetes ni el perfume de las damas de la corte. Es un hedor fétido, dulzón y nauseabundo que se adhiere a los tapices, a la ropa, a todo. Un hedor que los sirvientes intentan enmascarar desesperadamente con hierbas aromáticas y aceite de rosas, pero es inútil. El olor es demasiado fuerte, demasiado vivo. Y todos saben de dónde emana. Proviene del hombre más poderoso de la nación. El rey. Enrique VIII. La historia nos lo vende como un coloso. El rey que rompió con Roma por amor, que tuvo 6 esposas, que cambió el curso de una nación con su voluntad de hierro. Lo imaginamos como un tirano, un reformador, un hombre de apetitos insaciables. Pero la historia, a menudo, es una versión editada, una versión limpia de las verdades más incómodas y aterradoras. La verdad que no suelen contarnos en los libros de texto es mucho más grotesca. ¿Y si les dijera que este rey, este símbolo de la monarquía absoluta, pasó sus últimos años pudriéndose literalmente en vida? Que su majestuoso cuerpo se convirtió en una prisión de carne infectada, una masa de más de 170 kilos de la que supuraba pus constantemente a través de úlceras abiertas en sus piernas? Heridas tan profundas que se decía que se podía vislumbrar el hueso. Esta no es solo la historia de la muerte de un rey. Es la crónica de una decadencia espantosa, un descenso al infierno físico y mental que transformó a un príncipe de oro en un monstruo paranoico y agonizante. ¿Cómo pudo ocurrirle esto al hombre que lo tenía todo? ¿Fue una maldición divina, el resultado de sus excesos, o algo mucho más siniestro? Hoy, en Historia Oscura, exploramos una verdad que la mayoría nunca ha escuchado, porque es demasiado horripilante, demasiado extraña y demasiado real. Esta es la agonía del rey prudente y la aterradora verdad de cómo un monarca se pudrió vivo. Para comprender la magnitud de este horror, primero debemos recordar al hombre que fue. Antes del monstruo obeso y supurante, existió un príncipe de cuento de hadas. El joven Enrique VIII no era solo un rey, era el ideal del Renacimiento. Con más de 1,80 m de estatura, una constitución atlética y un cabello rojizo que brillaba como el oro, era la envidia de Europa. Era un músico consumado, un teólogo erudito, un lingüista y, sobre todo, un atleta formidable. Su destreza en la justa era legendaria. Era el príncipe de oro de Inglaterra, el futuro brillante de la dinastía Tudor. Pero el destino es a menudo cruel, y la misma pasión que lo glorificó sería la causa de su ruina. El año es 1536. Un año crucial y terrible. Enrique ya ha roto con la Iglesia Católica, ha ejecutado a su segunda esposa, Ana Bolena, y su temperamento se ha vuelto más oscuro. Durante un torneo de justa en Greenwich, el rey, de 44 años, sufre una caída catastrófica. Su caballo, también con armadura completa, tropieza y cae sobre él, aplastando su pierna. El rey queda inconsciente durante 2 horas. El pánico se apodera de la corte, creen que está muerto. Cuando finalmente despierta, algo ha cambiado para siempre. La caída reabre y agrava una antigua herida en la pierna, una que nunca, jamás, sanaría. Este desastre físico no ocurrió en el vacío. Sucedió en una Inglaterra aislada y paranoica. Enrique se había autoproclamado jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Había disuelto los monasterios, apoderándose de sus vastas riquezas y provocando rebeliones. La corte era un nido de víboras, con facciones protestantes y católicas luchando por la influencia, sabiendo que un paso en falso significaba el hacha del verdugo. El mundo de Enrique VIII en esta época era un escenario de opulencia sangrienta. Mientras se celebraban banquetes fastuosos, los herejes eran quemados en la hoguera y los traidores eran decapitados en la Torre de Londres. Y ahora, en el centro de esta red de poder, miedo y fervor religioso, se sentaba un rey con un dolor crónico e incesante. Un dolor que envenenaría su mente tanto como su cuerpo. El príncipe de oro estaba muerto. En su lugar, comenzaba a emerger un tirano lisiado, y su agonía personal estaba a punto de convertirse en la pesadilla de toda una nación. El horror comenzó en sus piernas.
Las úlceras que se abrieron tras la caída de 1536 no eran simples heridas, eran portales a un infierno personal. La medicina del siglo XVI, una mezcla de superstición y conjeturas, era impotente. Los médicos reales, aterrorizados de fracasar, recurrieron a métodos que hoy consideraríamos tortura. Le aplicaban cauterizadores al rojo vivo para quemar el tejido muerto, llenando las cámaras reales con el olor a carne quemada. Le aplicaban cataplasmas de todo tipo, desde ungüentos de plomo hasta brebajes de hierbas que a menudo solo sellaban la infección en su interior. Peor aún, algunos de sus médicos operaban bajo la teoría de los humores. Creían que las heridas de Enrique eran una válvula de escape necesaria para los malos humores de su cuerpo. Así que, deliberadamente, a veces impedían que las úlceras sanaran por completo, forzándolas a permanecer abiertas, supurantes, como un grifo perpetuo de pus y sangre. El rey, el hombre más poderoso de Inglaterra, estaba atrapado en un ciclo de agonía sin fin, con sus propias piernas devorándose a sí mismas día tras día. El dolor era su compañero constante, su sombra, su rey. Y con el dolor y la inmovilidad, llegó el hambre. Incapaz de cazar, de justar, de bailar o incluso de caminar sin ayuda, a Enrique solo le quedaba un placer: comer. Su apetito se volvió legendario, una bestia insaciable. Se estima que consumía más de 5,000 calorías al día, principalmente en forma de carne roja y caza. Su dieta era un festín de proteínas y grasas, casi sin fibra, frutas o verduras. Bebía galones de vino y cerveza dulce, lo que solo añadía más y más peso a su ya maltrecho cuerpo. Su cintura, que en su juventud medía unos esbeltos 86 centímetros, se expandió hasta superar los 137 centímetros. Su peso se disparó a casi 180 kilos. Pronto, el rey no pudo sostener su propio peso. Se construyeron ingenios, prototipos de sillas de ruedas y grúas, para moverlo de una habitación a otra. El monarca que una vez cabalgó a la batalla se había convertido en una carga, una masa de carne y dolor que necesitaba ser izada y transportada como un mueble precioso pero decrépito. Su cuerpo, que antes era un templo del atletismo renacentista, se había convertido en una fortaleza de carne en descomposición, una prisión de la que no había escapatoria. Y luego estaba el olor. El hedor a carne podrida, a infección rancia, se convirtió en la atmósfera de la corte Tudor. Era el hedor real. Los sirvientes quemaban incienso y esparcían pétalos de rosa, pero era como intentar apagar un incendio con una taza de agua. El olor se adhería a todo, un recordatorio constante de la decadencia del rey. Imaginen el terror psicológico: debían acercarse a este hombre, adularlo, buscar su favor, mientras luchaban por no vomitar. Un hombre cuyo toque podía elevarte a la nobleza, pero cuyo aliento y presencia eran los de un cadáver andante. El puesto más íntimo, el de Groom of the Stool, el camarero del excremento, responsable de asistir al rey en sus funciones más privadas, pasó de ser un cargo de inmenso honor a una tarea de un horror inimaginable. Estos nobles tenían que limpiar sus heridas, cambiar sus vendajes manchados de pus y atender a un cuerpo que se deshacía activamente. Este tormento físico inevitablemente envenenó su mente. El dolor crónico alimenta la ira y la paranoia. El príncipe de oro desapareció por completo, reemplazado por un tirano impredecible y furioso. Sus explosiones de rabia eran aterradoras. El embajador francés, Charles de Marillac, escribió que la enfermedad del rey lo hacía desconfiado y temible. Fue durante este periodo de máximo sufrimiento que su joven quinta esposa, Catherine Howard, fue acusada de adulterio. Su ejecución en 1542 fue rápida y despiadada. ¿Fue un acto de justicia real o el arrebato de un hombre enloquecido por el dolor, incapaz de soportar más traiciones, reales o imaginarias? Su agonía física exigía víctimas, y su poder se las proporcionaba. A finales de enero de 1547, el fin estaba cerca. El cuerpo del rey era una masa hinchada de enfermedad, fallándole por todos lados. Estaba demasiado débil para hablar. Sus médicos, sabiendo que mencionar la muerte a un rey era traición, esperaron hasta el último momento para llamar al arzobispo Cranmer. El reformador se arrodilló junto a su rey y le pidió que diera una señal de que moría en la fe cristiana. Enrique, incapaz de pronunciar palabra, reunió sus últimas fuerzas y apretó la mano de Cranmer. Y luego, nada. El gran y terrible rey estaba muerto. Pero el horror no terminó con su último aliento. Su enorme cuerpo fue encerrado en un ataúd de plomo.
Durante el viaje a su lugar de entierro en Windsor, el cortejo fúnebre se detuvo para pasar la noche en la abadía de Sion. Durante la noche, según el cronista católico Charles de Wallace, la presión de los gases acumulados por la rápida descomposición hizo que el ataúd reventara. A la mañana siguiente, los sirvientes encontraron el féretro roto y, para su espanto, vieron a unos perros lamiendo los restos del rey que se habían filtrado al suelo. Una conclusión grotesca y casi bíblica para un hombre cuya decadencia en vida fue tan aterradora como su reinado. ¿Qué fue lo que realmente destruyó a Enrique VIII desde adentro hacia afuera? Los médicos de su tiempo culparon a un desequilibrio de los humores, una explicación medieval para una pesadilla muy real. Pero hoy, con la lente de la medicina moderna, podemos reconstruir un diagnóstico mucho más preciso y aterrador. La raíz de todo, sus piernas, probablemente sufrían de úlceras varicosas crónicas. La mala circulación, agravada por su peso, impedía que la sangre fluyera correctamente, convirtiendo heridas simples en pozos sépticos que no sanaban. Es muy probable que esto se complicara con una osteomielitis, una infección profunda del hueso mismo, que explicaría el dolor insoportable y la producción constante de pus. Además, su dieta y estilo de vida son un libro de texto para la diabetes tipo 2. Esta condición habría destruido aún más su sistema circulatorio, provocado insuficiencia renal y contribuido a su obesidad mórbida. Algunos historiadores sugieren incluso el síndrome de Cushing, un trastorno hormonal que causa un rápido aumento de peso, cara de luna llena y cambios de humor severos, síntomas que encajan inquietantemente con las descripciones del rey en su última década. Durante mucho tiempo se susurró que tenía sífilis, la gran viruela, pero la mayoría de los historiadores modernos descartan esta teoría, ya que ni sus esposas ni sus hijos mostraron signos claros de la enfermedad. Sin embargo, la pieza más crucial del rompecabezas podría no estar en sus piernas o en su dieta, sino en su cabeza. Enrique sufrió al menos 2 conmociones cerebrales graves en su vida a causa de accidentes de justa, especialmente el de 1536. Hoy sabemos que las lesiones cerebrales traumáticas pueden alterar drásticamente la personalidad de una persona. Pueden causar irritabilidad, falta de control de los impulsos y una paranoia severa. ¿Es posible que la tiranía de Enrique no fuera solo una elección política, sino también el resultado de un daño cerebral que liberó sus peores instintos? Esta confluencia de dolencias físicas crea un perfil psicológico aterrador. Imaginen ser Enrique. Te crees el elegido de Dios, el defensor de la fe, un rey casi divino. Sin embargo, tu propio cuerpo te traiciona de la manera más humillante. Eres impotente para detener tu propia decadencia. Este conflicto entre tu autopercepción divina y tu realidad grotesca tiene que haber sido una forma de tortura mental. La paranoia se convierte en un mecanismo de defensa. Si no puedes controlar tu propio cuerpo, controlarás obsesivamente a todos los que te rodean. La traición que sientes por dentro la proyectas hacia afuera, viendo enemigos y conspiradores en cada sombra. Su glotonería y su ira también pueden ser vistas como un intento desesperado por afirmar el poder que sentía que se le escapaba. Si ya no podía dominar a un oponente en la justa, podía dominar la mesa del banquete. Si ya no inspiraba admiración por su físico, podía inspirar terror con su furia. Era un hombre que se negaba a ser visto como débil, incluso cuando su cuerpo se desmoronaba. Entonces, ¿por qué esta horrible verdad fue tan cuidadosamente pulida y borrada de la narrativa popular? La respuesta es política. Sus herederos, especialmente su hija, Isabel I, necesitaban cimentar el legado Tudor. Necesitaban un padre fundador que fuera fuerte, decisivo y legítimo, no un inválido maloliente y mentalmente inestable. La imagen de Olweyn, la del monarca imponente y poderoso, se convirtió en propaganda esencial para la estabilidad del reino. La verdad era simplemente demasiado fea, demasiado inconveniente. Quizás la razón más profunda por la que evitamos esta historia es porque nos aterroriza a un nivel más fundamental. La historia de un tirano simple es fácil de procesar. Pero la historia de un hombre poderoso aniquilado por el dolor crónico y la enfermedad es un recordatorio de nuestra propia fragilidad corporal. La verdad sobre la decadencia de Enrique VIII no es solo historia oscura, es un enfrentamiento con la mortalidad misma. Al final, el rey Enrique VIII se convirtió en una paradoja andante. Un hombre con poder absoluto sobre la vida y la muerte de millones, pero sin poder alguno sobre la rebelión de sus propias células. Un monarca cuya voluntad podía doblegar a la Iglesia de Roma, pero no podía sanar la carne de su propia pierna.
Pasó sus últimos años rodeado de la máxima opulencia, pero viviendo dentro de la más íntima de las miserias, prisionero de un cuerpo que era a la vez un palacio y una tumba. ¿Por qué importa hoy esta grotesca historia de hace 500 años? Porque la historia de Enrique VIII nos revela una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la condición humana. Nos enseña que la historia, tal como la conocemos, es a menudo una fachada. Detrás de los retratos majestuosos, los anales de las grandes hazañas y las leyes que cambian el mundo, yace una realidad mucho más desordenada, visceral y a menudo, repugnante. La historia de la humanidad no solo está escrita con tinta, sino también con sangre, pus y lágrimas. Nos obliga a hacernos preguntas inquietantes. ¿Cuánto de la historia que damos por sentada es simplemente una versión higienizada, una mentira conveniente diseñada para proteger el legado de los poderosos? Y, sobre todo, nos obliga a mirar al propio Enrique y preguntarnos, ¿dónde termina el hombre y dónde empieza el monstruo? ¿Fueron sus actos más crueles el resultado de un cálculo político a sangre fría, o los delirios febriles de un hombre cuya mente fue destrozada por el dolor crónico, la paranoia y el posible daño cerebral? Quizás el verdadero horror de la historia de Enrique VIII no es la imagen de un rey pudriéndose en vida. Quizás el verdadero horror es darse cuenta de lo fácil que es que la historia sea reescrita por aquellos que sostienen la pluma, borrando la verdad de la carne para preservar el mito del poder. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuántas otras verdades aterradoras permanecen ocultas detrás de los tronos dorados y las páginas de nuestros libros de historia, esperando a que alguien se atreva a oler más allá de los perfumes?